Momento de actualizar las noticias del día en France 24. Vamos a los titulares. En el segundo día de la conferencia de Múnich, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló ante los socios europeos, buscando revitalizar la alianza con Estados Unidos, tras los comentarios pasados de tono de Donald Trump en el Foro Económico Mundial. Pero advirtió que será bajo los términos de Washington. Familiares de los llamados presos políticos venezolanos se unieron en una huelga de hambre para exigir la liberación de sus seres queridos. Al menos 17 de los encarcelados fueron puestos en libertad durante la madrugada, solo días después de que la Asamblea Nacional aplazara la aprobación de la histórica ley de amnistía. Y llegaron a la Estación Espacial Internacional los 4 astronautas de la tripulación 12, que reemplaza una misión previa que se vio obligada a regresar a la Tierra antes de tiempo, debido a un problema médico. Una francesa, 2 estadounidenses y un ruso se unen a la investigación en órbita. Comenzamos con la conferencia de seguridad de Múnich, que estuvo marcada en el día de hoy por la intervención de Marco Rubio, quien quiso convencer a la audiencia del apoyo estadounidense al bloque europeo. También intervino el hijo del último shah iraní, Reza Pahlavi, quien agradeció el apoyo estadounidense en Irán. Veamos. La conferencia de seguridad de Múnich sigue su curso y en el día de hoy intervino Marco Rubio, que intentó salvar el rostro ante una audiencia consciente que las relaciones entre su país y el bloque europeo no pasan por el mejor momento. En tiempos de titulares que anuncian el fin de la era transatlántica, que quede claro para todos que este no es nuestro objetivo ni nuestro deseo, porque para nosotros, los estadounidenses, nuestro hogar puede estar en el hemisferio occidental, pero siempre seremos hijos de Europa. Pero nada parece presagiar que el liderazgo mundial pasará a otras manos, porque a pesar del tono conciliador, Rubio remarcó que el buen gesto sigue dependiendo de que se cumpla la agenda de Trump. Y con Irán en su punto más candente en décadas, el hijo del Shah dejó claro que el mejor garante de su propio destino pasa por Washington. Al presidente Trump has desplegado una armada masiva y has señalado inequívocamente que el tiempo de la brutalidad está llegando a su fin. El pueblo iraní te escuchó decir que la ayuda está en camino y tienen fe en ti. Ayúdalos y la historia los registrará junto a ustedes, no solo con la nación iraní, sino también con los más grandes héroes del mundo. Zelensky, que no suele promocionar acciones militares en otros países, pareció insinuar un apoyo al cambio de régimen en Irán, en forma de reproche. El pueblo iraní espera del mundo lo mismo que nosotros necesitábamos en Ucrania el 24 de febrero, cuando comenzó la invasión rusa. Unidad, determinación y rapidez. Por supuesto, rapidez en el apoyo. Y a regímenes como el de Irán no se les debe dar tiempo. Cuando tienen tiempo solo matan más. Hay que detenerlos inmediatamente. Nuestra unidad es el mejor interceptor contra los planes agresivos de Rusia, el mejor, y todavía la tenemos. Hoy también fue el turno de María Corina Machado, quien defendió su actuación en la Casa Blanca al darle el Nobel de la Paz a Trump. La opositora, que intervino por videoconferencia, defendió las ideas del presidente estadounidense en el Caribe y puso fe en la transición venezolana. Hablamos ahora del opositor ruso Alexei Navalny, porque un comunicado conjunto de Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y Países Bajos indica que tras analizar muestras confirmaron que el líder fue envenenado con una toxina llamada epibatidina, que se encuentra en ranas venenosas de Sudamérica. La versión oficial del Kremlin indica que el opositor murió por complicaciones de una neumonía en prisión. Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y los Países Bajos aseguran que Rusia mató al líder opositor Alexei Navalny usando la neurotoxina epibatidina encontrada en la piel de una rana dardo. La conclusión se basa en los análisis de muestras de Navalny según un comunicado difundido este sábado. En la naturaleza, este veneno se encuentra en la piel de la rana dardo ecuatoriana. Provoca parálisis, paro respiratorio y una muerte muy dolorosa. Rusia afirmó que Navalny murió por causas naturales. Sin embargo, dada la toxicidad de la epibatidina y los síntomas reportados, es muy probable que el envenenamiento fuera la causa de su muerte. Navalny falleció mientras estaba en prisión, lo que significa que Rusia tenía los medios, el motivo y la oportunidad de administrarle este veneno. El reiterado desprecio de Rusia por el derecho internacional y la Convención sobre Armas Químicas es claro.
Navalny, quien emergió por su lucha contra la corrupción oficial como un líder opositor al gobierno ruso, organizó protestas masivas contra el Kremlin y desafió al presidente Vladimir Putin. Envenenado una primera vez en 2020, fue hospitalizado en Alemania antes de volver a Rusia en 2021, donde fue inmediatamente arrestado y después condenado a 19 años de cárcel, juicio criticado por supuestas motivaciones políticas. Navalny murió en la colonia penal del Ártico en febrero de 2024. Su esposa Yulia Navalnaya ha acusado a Putin de asesinarle. Ahora ya no son palabras, sino pruebas científicas de que mi esposo Alexei Navalny fue envenenado y asesinado por el gobierno ruso y por Vladimir Putin en una prisión rusa. El gobierno ruso ha negado cualquier responsabilidad en la muerte del opositor y ha mantenido que murió tras enfermarse luego de una caminata. Vamos ahora a Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de 17 presos políticos este sábado, entre ellos algunos líderes sindicales. Bajo la presión de Estados Unidos, desde la captura de Nicolás Maduro, el nuevo ejecutivo venezolano ha empezado a liberar a los presos opositores en las últimas semanas, pero muchos siguen encarcelados, por lo que algunos familiares empezaron una huelga de hambre. William Gazón nos cuenta más. Escenas de alivio y alegría en Caracas. Estas personas pudieron reunirse con sus familiares tras la liberación de algunos considerados presos políticos en la capital venezolana. Entre ellos se encuentran los líderes sindicales José Elías Torres y William Lizardo. Jorge Rodríguez, jefe del legislativo venezolano, informó de las excarcelaciones en sus redes sociales. En el marco de la ley de amnistía, 17 personas privadas de libertad en zona 7 están siendo excarceladas en este momento. Continuemos esta ruta para la construcción de una convivencia democrática entre hermanos, todos unidos por la paz. Tras la caída de Nicolás Maduro y la creciente influencia de Washington, el ejecutivo encabezado por Delcy Rodríguez multiplica las excarcelaciones. Las autoridades las enmarcan en la ley de amnistía general. Sin embargo, el jueves pasado la votación del texto fue aplazada a la semana próxima tras un bloqueo generado por un artículo. Pero Jorge Rodríguez había prometido la liberación de los detenidos a más tardar el 13 de febrero, una promesa no cumplida a tiempo, por lo que algunos de sus familiares iniciaron una huelga de hambre indefinida para exigir que los liberen. Nos prometió a todos que entre martes y viernes iban a ser liberados todos los presos políticos. Nosotros, al ver que esa promesa no fue cumplida, tomamos la decisión de ir a esta huelga de hambre. La ONG venezolana Foro Penal contabilizó cerca de 400 excarcelaciones desde hace poco más de un mes. Más de 600 personas siguen en prisión, según la misma organización. En Cuba, las autoridades informaron que ya está bajo control el incendio en una refinería de La Habana, que empezó este viernes por causas desconocidas y que están siendo investigadas. Lo que sí se conoce son algunas de las consecuencias, y es que este incidente ocurre en el pico de la crisis energética de la isla, tras años de embargo estadounidense agravado por el nuevo bloqueo petrolero impuesto por Donald Trump. Cuba se hunde en una espiral trágica, mientras Estados Unidos sigue asfixiando a la isla con el bloqueo petrolero. El viernes se produjo un incendio en una refinería de petróleo en La Habana. El fuego inició no muy lejos de donde estaban amarrados 2 petroleros. El país está racionando su energía. Las universidades están cerradas y se han reducido las horas lectivas y laborales. Para los cubanos, incluso desplazarse es difícil. Los residentes dependen en gran parte de triciclos eléctricos y bicicletas. Que ahora entre los visitantes y los triciclos eléctricos son los transportes que van a hacer ahora aquí en Cuba. El visitarse porque va a ser local y el triciclo que se va a mover un poco más distante. Gracias a eso, el transporte en Cuba va a ser un poco mejor. Mientras tanto, todo lo que sea combustible va ahora mismo al piso. Si los carros están dando con el cinto, imagínate tú, la gente tiene que llegar a sus casas y por la noche más todavía, por la noche parece un desierto, no tú ves en la calle esto, no se ve otra cosa. La ONU está muy preocupada por la situación y pide que se levanten las sanciones. Dicen que si los camiones no pueden obtener combustible, no pueden entregar productos básicos a la población. Así que no hay agua potable, ni comida, ni medicinas. Por lo tanto, todo el sistema de protección de la población, de protección de sus derechos a la alimentación, a la salud y al agua, está desmantelado.
2 buques de la Armada Mexicana llegaron a Cuba con ayuda humanitaria. Uno de ellos transportaba más de 500 toneladas de alimentos, entre ellos leche, arroz y frijoles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba. Este sábado se abrió en Addis Abeba la cumbre número 39 de la Unión Africana. En la capital de Etiopía, los líderes africanos insistieron en la necesaria unidad de los países del continente para enfrentar las profundas situaciones de crisis que se multiplican en la región. Veamos el reporte. Un continente unido a pesar de las numerosas crisis que lo fragmentan. Esta es la imagen que quisieron dar los países miembros de la Unión Africana al inaugurar su cumbre anual en Addis Abeba, la capital de Etiopía. La organización enfrenta críticas por sus posturas tibias frente a los conflictos que azotan algunas regiones, como Sudán o República Democrática del Congo. El presidente del órgano ejecutivo del grupo regional abogó por encontrar soluciones a los problemas internos del continente. Es importante centrarse en el sufrimiento de nuestro pueblo, víctima de la guerra, la injusticia y el desplazamiento, y no podemos ignorar sus dificultades cotidianas desde Sudán hasta el Sahel, pasando por el este de la República Democrática del Congo, Somalia y otros lugares, donde nuestra gente sigue soportando las consecuencias de la inestabilidad. El mensaje de unidad también se dirige al resto del mundo. La Unión Africana depende en buena parte de financiamientos extranjeros, pero su presupuesto se ha visto afectado recientemente por los recortes aplicados tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea. En este contexto, la organización busca ser más autónoma e influyente en la escena internacional. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, abogó por la creación de puestos permanentes para países africanos en el Consejo de Seguridad. La ausencia de puestos permanentes para África en el Consejo de Seguridad es indefendible. Estamos en 2026, no en 1946. Sean cuales sean las decisiones que se tomen sobre África y el mundo, África debe estar sentada a la mesa. La cumbre seguirá mañana, aunque sin que se esperen grandes anuncios ni resoluciones sobre las principales crisis del continente. Más temas. Acopló con éxito en la Estación Espacial Internacional el cohete SpaceX, que despegó desde Florida con una tripulación compuesta por la astronauta francesa Sofía Denot, los estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway y el cosmonauta ruso Andrei Feyaev. La tripulación 12 de la Agencia Espacial Estadounidense llegó al laboratorio orbital tras un viaje de aproximadamente 34 horas y reemplaza una misión previa que se vio obligada a regresar a la Tierra antes de tiempo debido a un problema médico. La primera vez que vimos la Tierra fue wow, alucinante. La Tierra es tan hermosa desde arriba. Allí literalmente no vemos líneas ni fronteras y fue un momento muy importante para nosotros, para Jack y para mí, ver esto por primera vez, así que estamos felices de compartirlo con ustedes en los eventos futuros. En deportes, medalla de oro para Brasil en Milano Cortina 2026. Lucas Piñeiro, un joven de 25 años, nacido en Oslo, le dio a la tierra de su madre la primera presea en toda la historia de estas justas. Un título que también supone el primer podio para toda América Latina en los Juegos de Invierno. Victoria, además, el slalom gigante del esquí alpino, una prueba que lideró de principio a fin. Triunfó a 58 centésimas de los suizos Marco Odermatt, el campeón defensor, y a 1 segundo y 17 centésimas de Loic Millat. Y para el cierre, cientos de pescadores se lanzaron al río Matan Fada en Nigeria este sábado para la gran final del Festival Internacional de Pesca y Cultura de Argungu. Los invitados observaron cómo los oficiales ataban a los peces a las básculas para determinar a los ganadores, con un automóvil en exhibición para el campeón con la palabra ganador en el lateral. El Festival Internacional de Pesca y Cultura de Argungu es uno de los eventos culturales más destacados de Nigeria, que atrae a participantes y espectadores de todo el país y también del extranjero. Hasta aquí el informativo. Recuerde que puede ampliar las noticias también en france24.com. Nos vemos más adelante.